da mucho gusto presentarles Malas Compañías, un espacio de conversaciones que pretendo sostener con una diversidad de invitadas e invitados que no tiene más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Son conversaciones en formato libre, con frecuencia mensual, como el nuevo ritmo de ediciones del Faro. Les prometo malas compañías en esta irremediable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Cuando planificamos el Foro Centroamericano de Periodismo, teníamos claro que en 2025 no se puede hacer un encuentro de periodistas sin hablar de Gaza. Pensamos en nuestros colegas, más de 200 periodistas palestinos asesinados desde que empezó la guerra. Y nos hicimos una pregunta: ¿quién nos está contando Gaza? Nos la están contando los periodistas palestinos que siguen trabajando sin luz, sin equipo, enterrando a sus propios hijos, arriesgando su vida. Hace poco encontré en Viena a Wael Dahdouh, el jefe del Buró de Gaza para Al Jazeera, que perdió en 3 distintos ataques israelíes a su esposa, a 3 de sus hijos y a su camarógrafo durante un ataque al vehículo en el que se conducían. Dahdouh sobrevivió milagrosamente a este ataque. En Viena me dijo: nuestros colegas occidentales nos abandonaron. Israel, me recordó, presenta a los periodistas que va matando como terroristas o integrantes de Hamas. Y buena parte del periodismo internacional repite esa versión sin comprobarla o deja esa sospecha flotando sobre ellos, a pesar de que Israel nunca presenta pruebas de sus alegatos para asesinar periodistas o para asesinar trabajadores humanitarios. A mí eso me dio vergüenza, porque creo que tiene razón. El periodismo mundial ha abandonado a nuestros colegas palestinos. Por eso decidimos que no queríamos analistas expertos para hablar de Gaza, sino testigos. Durante el foro proyectamos Adentro de Gaza, un documental sobre los periodistas de la oficina de AFP en la Franja, y logramos también traer a un doctor para escuchar a quienes nos cuentan Gaza desde otro frente: médicos y trabajadores humanitarios, casi los únicos extranjeros que pueden entrar y salir. Mi invitado de este episodio es Homero de León, un médico mexicano que trabaja con Médicos Sin Fronteras desde 2018. Ha estado en 15 países, trabajando bajo diferentes contextos, pero hay un lugar al que ha vuelto 3 veces desde 2024: Gaza. Lo contacté hace poco más de un mes, cuando él estaba todavía en un hospital de Gaza. Me dijo que saldría apenas unos días antes del foro. Le pregunté si no prefería volver a su casa, descansar, ver a su familia, y él me respondió: para mí es muy importante estar ahí. Es muy importante dar testimonio de lo que he visto. No, en abril, ahora que estuvo un poco más fuerte el bloqueo, que de verdad no entraba nada, solamente comíamos arroz. Pero no nos podíamos quejar, porque había gente que no había comido. Un compañero, alguien que trabajaba en farmacia, justo llegando a la ciudad de Gaza, vimos un parque. Apenas estaba regresando la gente del sur a la ciudad de Gaza, había un pedacito verde. Y le dije: mira, todavía hay un pedazo verde en el parque, porque todo, les cuento, todo es gris. Es puro escombro, todo es gris, todo es polvo, todo es arena. Había un pedacito verde y nos reímos. Y me dijo: es que yo no he venido ahí. Y me quedé callado, dije: tal vez lo entendió mal, tal vez no me supo decir bien, ¿no? Por la barrera del idioma. Y luego ya me volteé a ver y me dice: es que en ese tiempo yo no tenía comida. Entonces yo venía al parque y yo comía pasto para que cuando llegara a mi casa no me comiera mucha parte del arroz que le puedo dar a mis hijos. Él es Homero de León, mi invitado de este episodio. La conversación que van a escuchar fue grabada en vivo el pasado 8 de noviembre en Antigua, Guatemala, durante el Foro Centroamericano de Periodismo.
pocos días después de que Homero terminara su tercer turno en Gaza. Esto es Malas Compañías. ¿Por qué te parece importante estar aquí a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que has estado pasando? Gracias, muchas gracias por la invitación, por este espacio, para hablar de algo que se tiene que hablar, ¿no? Que no se puede olvidar. Y vaya, a pesar del cansancio, yo creo que tengo un compromiso como médico humanitario, pero también como ser humano de denunciar este sufrimiento, ¿no? que se está viviendo, y es un compromiso que, digo, va más allá de curar heridas, de salvar de vidas, de la asistencia médica. Y yo creo que esto es proteger la dignidad humana y que se siga hablando de esto y que no se quede en silencio. Para nosotros parte de contar contigo aquí es, escuchamos desde hace 2 años, evidentemente todos los días vemos en las redes sociales un montón de cosas sobre Gaza, pero no sabemos qué es estar ahí. Has estado trabajando bajo intensos bombardeos, has estado trabajando bajo emergencias. Contanos un poco primero en qué zonas has estado y qué has estado haciendo exactamente. Sí, como mencionaba, he estado 3 veces dentro de la franja desde que empezó el conflicto. La primera vez estuve en Khan Yunis, que digamos es una parte del sur. La segunda vez estuve en la ciudad de Gaza como tal, y la tercera vez volví a Khan Yunis. Tenemos diferentes actividades en los 2 puntos. En Khan Yunis hay más actividades, pero las que me tocó gestionar o estar directamente ahí es apoyando en el hospital Nasser. Es un hospital de referencia, el más grande que está ahorita en el sur, dirigiendo el edificio materno-infantil, ¿no? Un edificio grande con más de 110 camas, cuidados intensivos pediátricos, cuidados intensivos neonatales, quirófano, y también tenemos dos centros de salud integrales, 2 clínicas que cuentan con todos los servicios de atención primaria y el área de urgencias. Y en la ciudad de Gaza abrimos un proyecto ahí en coordinación con el Ministerio de Salud de un hospital materno, ginecobstétrico, y el área de cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo era tu día a día ahí? Es una pregunta muy capciosa y difícil porque no hay un día a día. Yo creo que es hora a hora, ¿no? El contexto dentro de Gaza cambia constantemente. Por más que tú planifiques tus 2 meses, tu mes, tu semana o tu día, de un minuto a otro, de una hora a otra, tienes que cambiar todo. Entonces no hay como tal una rutina. Y vaya, lo que sí puedo decir que fue una rutina en Gaza es la toma de decisiones difíciles, ¿no? Ya que, como si vieron el documental, si no es bien sabido, hay escasez de recursos, hay escasez de insumos médicos, de alimento. En este caso, particularmente, la escasez de insumos médicos, de antibióticos, de anestésicos o analgésicos, medicamentos para el dolor. Y una de las decisiones difíciles que se toman a diario es, para que no te quedes sin medicamento para el dolor, ¿a quién sí se lo vas a administrar y a quién no? ¿A quién le vas a realizar una cirugía menor o una limpieza de herida profunda bajo una analgesia, bajo anestesia, y a quién no? ¿No? Es una decisión que es difícil de tomar y te duele en el alma decirle a la persona que, vaya, ¿cómo le dices que le va a doler más, no? Vaya, entre otras decisiones difíciles. Vaya, pero esa es una decisión que tiene muchas implicaciones. ¿Cómo decidís que a este sí y a este no? Hay cierto tipo de protocolos y aparte es una pregunta directa, ¿no? Al paciente. Directamente le dice, ¿sabes qué? Hay muy pocos insumos, hay escasez de esto. Y la mayoría está de acuerdo, ¿no? Es una comunidad muy unida y lo asumen. Y dicen, está bien, hazlo. Me puedo aguantar ese dolor para que mi compañero no tenga dolor. Perdón, Homero, pero nosotros hemos visto las imágenes de los niños heridos. Tú has estado atendiendo muchísimos niños, de los niños heridos, y cuando uno piensa en la atención médica de urgencia en Gaza, uno piensa que
esto, piensa en los niños que están sangrando, piensa en los niños que van llegando en la ambulancia, en las señoras, en los señores también, por supuesto. Pero por lo que estás contando, evidentemente para un servicio médico hay muchas otras cosas que atender. No hay recursos, no hay medicinas. En un país en condiciones normales hay enfermedades que atender, enfermedades crónicas. Supongo que esto se agrava cuando no hay agua, cuando está hacinado todo el mundo. Contanos un poco de eso, por favor. Sí, claro, y es muy importante. Y en unas preguntas que me hacían, me decían, pero ya con el alto al fuego, ya no va a haber heridos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el equipo médico en Gaza? Y es una idea que tenemos. Obviamente, estas personas heridas directamente por guerra, ya sea por balas o víctimas de alguna explosión, son las más llamativas, ¿no? Y lo que más figura en los medios. Pero como menciona Carlos, hay un servicio de atención de salud primaria que continúa y el servicio de salud está prácticamente colapsado, ¿no? Y es una gran cantidad de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, con niños, ¿no? Que deben de seguir su esquema de vacunación, embarazadas que deben de llevar su seguimiento prenatal y postnatal, ¿no? Todo esto se va olvidando y vamos viendo solamente hacia lo más llamativo. Y esto que mencionas es sumamente importante, porque no hay medicamento en ciertos casos. Cuando el bloqueo está completamente bloqueada la frontera, no hay manera de ingresar medicamento. Entonces estos pacientes se van a complicar, se van a agudizar. Si a esto le sumamos que hay una escasez de alimentación, pues al no haber nutrición, las heridas no van a sanar, las fracturas van a continuar. Va a llegar a un punto en que los pacientes no curan, las infecciones proliferan. Y hemos visto esto en la cantidad de amputaciones que hay, ¿no? La cantidad de adultos y niños con amputaciones que se complicaron es alarmante, ¿no? Y las secuelas que esto conlleva, tanto física como mentalmente. Explícanos eso, metenos en tu hospital, explícanos eso más allá del reporte, pues explícanoslo desde tu vivencia. No es nada fácil, ¿no? Pero me gustaría de hecho enfocarnos un poquito más a salud mental, que es algo que dejamos un poquito fuera de la atención de lo que uno está pensando. Y yo creo una anécdota ahí importante es que en nuestros centros de salud tenemos actividades de salud mental para niños. Estando ahí, fui a vi a los niños bailando, a los niños jugando, me causó ternura y alegría. Están siendo niños, a pesar de que están normalizando una vida de precariedad y violencia, ¿no? Y si un niño tiene 5 años, ya la mitad de su vida ha sido violencia constante, sufrimiento, muerte, ¿no? Y me alegré por esta situación. Los veía bailando, haciendo una coreografía muy particular. Me alegré. Se me acerca la traductora y me dice, bueno, ¿quieres que te traduzca la letra? Y yo pensé, pues ha de ser, una araña o algo que están jugando. Y no, la letra de la canción era, ¿qué hacer si cae una bomba cerca de mí? ¿Cómo me refugio? ¿A dónde voy? ¿Qué hago si mi mamá ya no se mueve? ¿Qué hago si mi papá está bajo escombros? Fue como si me bañaran con agua fría de repente, ¿no? Y te hace entrar en conciencia de dónde estoy, ¿no? Y estoy aquí por eso, ¿no? Y eso es parte de lo que te motiva a continuar, a dar todo lo que puedas por ellos, ¿no? En esta situación que acabamos de ver en imágenes que estamos viendo desde hace 2 años, donde hay casi 100.000 muertos al menos confirmados, la tercera parte de ellos niños, pero entiendo que la cifra de muertos es tan grande que a veces se disipan otras cifras. Hay una cantidad absurda de niños que han quedado huérfanos, por ejemplo, ¿no? Que te habrá tocado atenderlos, pero que su familia no sobrevivió. ¿Qué pasa con estos niños ahora que la población está durmiendo en tiendas de campaña, los pocos que tienen estos recursos para tiendas de campaña? ¿Qué pasa con un niño que queda huérfano? Sí, para empezar, son imágenes desgarradoras, ¿no? Ver a un niño de 7 años cubierto de sangre, cargando a su hermanito de 3 que llega al área de urgencias, ¿no? ¿Dónde están los papás? Obviamente no lo preguntas porque sabes que los papás no van a llegar, ¿no?
Para estos niños, afortunadamente hay ciertas agencias dentro de Gaza, ciertas organizaciones que entre todos nos apoyamos y ellos tienen ciertos, digamos, orfanatos temporales, ¿no? Donde los acogen y ya, no. Después de ahí, honestamente, lo pierde el seguimiento de ellos, pero no, imagínense, ¿no? La vida que llevan, el impacto emocional, la carga que está ahí. No sé. La verdad, no tengo palabras para eso. Yo le pedí a Homero que nos mandara algunas fotos que él ha tomado con su teléfono para que nos fuera explicando un poco la vida en Gaza. Los que vieron el documental se dieron cuenta de la situación de precariedad en las que están viviendo. Fueron forzados a alejarse de sus hogares. No solamente de sus casas, mencionó hogar como su comunidad, su barrio, los cafés que frecuentaban, las tiendas a las que iban, todo eso fue arrasado. Al tener este desplazamiento masivo, pues, como vemos, ¿no? Se tuvieron que ir adaptando. La mayoría de estas personas viven en hacinamiento, en refugios temporales. Vaya, ni siquiera son casas de campaña, ¿no? Vemos colchas, usarlas como pared. Vemos lonas, vemos tapetes, o incluso algunos ni siquiera eso, están simplemente en la calle. Y todo esto es un problema grave de salud, ¿no? No hay letrinas, no hay acceso a agua potable, no hay acceso a servicios de salud cerca. Todo esto conlleva a infecciones respiratorias, porque están en hacinamiento, muchas diarreas, ¿no? Infecciones de la piel en niños. Es muy abundante. Y al no haber medicamentos o antibióticos de primera elección, intentas con los de segunda y con los de tercera, con lo que tengas disponible. Ciertamente a veces no son muy efectivos por no ser los de primera línea y se complican. Incluso en el hospital, estos niños, el hospital que les mencionaba, Nasser, tiene 110 camas. En las 3 rotaciones que estuve, no hubo un momento en que tuviéramos menos de 180 pacientes. Los pacientes estaban, dependiendo del tamaño, si eran muy pequeños, 2, 3 por cama, o en los pasillos. Si la familia puede traer un colchón, lo poníamos ahí. Si no, le dábamos una sábana. Y ahí mismo lo tenías que atender. Ahí mismo lo atienden los médicos locales, las enfermeras, ¿no? Pero sí, son imágenes fuertes. Esta fue de la primera rotación. Lamentablemente, en la tercera que fui, todo lo de atrás ya no existe. Son solamente escombros. En el documental vimos un campamento más o menos parecido y yo vi a la gente cavando zanjas, supongo que es para cuando llueve, que la situación de salud tiene que empeorar. Es para lluvia, pero más que nada son letrinas, ¿no? Al no haber un acceso a baños o aseos, la gente crea unas zanjas, es un baño comunitario. Ya nomás lo cubren como pueden cubrirlo. Podemos ver otra, esta. Este es rumbo al hospital. Es una calle que transitaba día a día, ¿no? Y esta es solo una. La verdad no tomé muchas fotos por respeto, ¿no? Porque la persona que iba conduciendo es un compañero local. Yo, en un momento de ellos me dicen, toma fotos, ¿no? Habla de nosotros, enseña lo que está pasando aquí. Pero aún así se siente eso como si fuera un espectáculo. Pero justamente esta sí, y él me dijo, tómala, porque me vio con el teléfono. Vaya, podemos ver si las personas no están en esos refugios, están viviendo entre esos escombros. Este es el hospital, uno de los hospitales donde Sí, trabajan. justamente el área de pediatría. Vaya, ahí ese es solo un ejemplo. Ese la tomamos con el consentimiento del paciente y de su madre. Y fue justo antes de que empezara a llenarse como tal. Las de después de esto ya no las quise tomar. Porque no tenía consentimientos informados para que toda la gente me firmara, ¿no? No había espacio para poner niños en el pasillo. Y eso es algo constante. Y no solamente en nuestro hospital. En nuestro hospital, como se referencia, teníamos mucho.
Pero de igual manera todos los demás estaban llenos, ¿no? Vaya, es solo una imagen de antes de que se llenara. Ahí está del otro lado. Como vemos, esos colchones los trajeron los pacientes. Sí, nosotros ya no teníamos la capacidad de brindarles eso. Y todo esto conlleva muchos... Se agudiza, ¿no? Toda la prevención o control de infecciones que normalmente se debe llevar en un hospital. Las distancias entre pacientes no se cumplen, ¿no? El área de cuidados intensivos neonatales, vimos un aumento en el nacimiento de bebés prematuros, muchos de ellos menos de 1 kilo. Vaya, los teníamos que tener de 2 o 3 por incubadora. E incluso intubados con el respirador, tenían que estar de 2 o 3, ¿no? Con todos los riesgos que conlleva. Pero son riesgos o son decisiones que tienes que asumir. Tienes que atender al niño, lo tienes que poner ahí al bebé. Si no, ¿dónde se va a atender? ¿No? Vaya, en Nasser tenemos 22 incubadoras. Nunca tuvimos menos de 22 pacientes. Justo la semana antepasada de venir teníamos 36. ¿Sí? Y eso es constante. Eso es muy parecido al documental, es para mostrarles cómo la gente vive hacinada. No están propiamente en casas, no son bloques, no son calles que están creados, ¿no? Simplemente donde van encontrando lugar, se van poniendo. Justamente aquí es lo que se llamaba, como vieron en el documental, el área humanitaria, o la zona humanitaria. De humanitaria, pues no, la verdad no tenía mucho, porque sí tuvimos varios percances o varios incidentes de seguridad justamente ahí, ¿no? Está justo al borde de la playa y por eso mismo la gente se sentía segura. Pensaban que lo más lejos que podían estar era lo más seguro. Lamentablemente nos dimos cuenta todos de que no hay lugar seguro en Gaza. Gracias a esta. Eso también muestra el nivel de destrucción y devastación que hay en Gaza. La tomé rápido, justamente íbamos en la camioneta porque me llamó mucho la atención el niño. El niño no se movía. Estuvimos parados un tiempo después en el edificio que está un poquito atrás y yo veía al niño, el niño está sentado, el niño no se movió. 15 minutos, ese niño estuvo en la misma posición. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿No? Todo eso son reflexiones que se hacen día a día. ¿Dónde vive? Si vive ahí, está solo, ¿no? Vaya, si ves el fondo de eso, o sea, puedes ver una ciudad destruida, pero el impacto que está teniendo en la población infantil. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Cuando hablábamos antes de este conversatorio, me dijiste que le habías preguntado a tus colegas palestinos, les dijiste que ibas a venir, es decir, al personal palestino en los hospitales, que ibas a venir, que qué creían que debías decir y que te dijeron, habla por nosotros. ¿Qué es lo que tenés que hablar por ellos? Se sienten, no todos obviamente, pero ellos se sienten una cifra más. Son un número. No veíamos 67,000 muertos, o más los cientos o miles de desaparecidos entre los escombros. Y me decían, o sea, yo soy una cifra. De hecho, vamos a
Me voy a permitir leerlo para decir exactamente lo que me dijeron y no... Justamente se crea un vínculo muy fuerte entre tus colegas, ¿no? Y el estar ahí, el ver que alguien está ahí por ellos, para ellos, como una comunidad, y tomando en cuenta personalmente de que nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras palestinos son parte de la población a la que vamos a brindar atención. Estando con ellos se crea un vínculo muy importante, se crea mucha confianza y son muy abiertos al platicarte cosas. Así me dijo, ya no somos personas, eso se nos fue arrebatado, ahora solo somos números, solo somos cifras. Me es imposible tener conversaciones profundas con alguien más. Esto ya no existe. Ahora soy dos personas, una falsa, social y sonriente en el trabajo, y la real que desde que llega a su casa, carpa, no para de llorar hasta el día siguiente. Soy una persona que solo llora. ¿Qué digo persona? Soy un ente que solo llora porque dejé de ser persona hace mucho. Yo me quedé sin palabras, ¿no? ¿Qué le puedes responder a esta persona? ¿No? Estoy aquí para apoyarte y todo, pero vaya, afortunadamente para mí, ellos no esperan que les respondas. Solamente se quieren abrir contigo, solamente te quieren contar cómo se sienten. Homero, yo quiero volver en un momentito a tus colegas palestinos, a los que se quedan ahí cuando vos salís. Pero antes quisiera que nos contaras cuando entras, ¿no? Porque estás entrando y saliendo, 2 meses salís. Me contabas que cada vez que entrabas llevabas 3 maletas. ¿Qué llevas en esas maletas? ¿No? Sí, es todo un proceso entrar a Gaza. Debes de tener autorización, obviamente, de las autoridades israelíes para lograrlo. Solamente está permitido como internacional llevar una maleta. Y en esa maleta son cosas personales, incluyendo 3 kilos de comida para consumo personal. Para empezar, ahí yo me quedé, ¿por qué solamente 3 kilos? ¿Por qué me están limitando a mí? Pero es parte del juego, ¿no? Es parte desde el comienzo de saber quién está en el poder, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién manda en eso? Y es un juego que lamentablemente lo tienes que jugar, si no, no entras y no haces tu trabajo, ¿no? Pero volviendo a esto, entrar y salir de Gaza es difícil, ¿no? Comenzamos desde Jordania en un convoy, nos subimos a un autobús, nosotros junto con otras agencias, otras organizaciones. Este autobús, al salir de Jordania y al ingresar al territorio de Israel, está custodiado por la policía militar. Entonces, todo el trayecto desde Jordania hasta la parte inferior de donde está la franja de Gaza, casi, como veíamos en Rafah, casi pegado a Egipto, es la entrada. Todo ese trayecto está custodiado por la policía militar y no puedes bajarte del autobús. Una vez que llegas a la frontera, es algo impresionante, ¿no? Ves un muro de 5 metros, custodiado fuertemente, obviamente por militares. Pasas por una revisión minuciosa de todas tus pertenencias. En esta revisión, parte del juego, ellos deciden que entra y que no entra. Nosotros nos arriesgábamos y intentábamos ingresar a lo que sea, aunque fuera poco, de materialmente, ¿no? De juguetes para los niños, para nuestras actividades de salud mental. En ocasiones nos lo retiraban, en ocasiones entraba. Posterior a eso, después de la revisión, entras en vehículos blindados con la protección, el chaleco antibalas, el casco táctico, y sin parar, te tienes que ir directo hasta el punto de encuentro. El punto de encuentro está digamos, en el centro de la franja. Desde que te subes al auto blindado hasta ahí, normalmente, si todo va bien, son 2 horas. Les comento, nunca va bien, ¿no? Y hemos hecho 6, 7, 8 horas en eso, ¿no? Porque estás avanzando, reciben llamadas, tienes que detener el convoy por actividades que llega a haber militares en la zona, o simplemente por la mala calidad de las calles,
que ya no son calles, están o llenas de escombro o simplemente destruidas, ya sea por bombardeos o por los tanques donde van pasando y es imposible para nosotros pasar y van buscando la ruta. Y bueno, ya en el punto de encuentro, cada quien se va a las agencias o las organizaciones que pertenecen. Para salir es lo mismo, es el mismo procedimiento, ¿no? Pero la salida yo creo que es más contrastante y es más impactante. Estar adentro de la franja y estar bajo constante bombardeo, el tener a los drones de vigilancia 24 horas, toda la semana, muy bajo, como sonido de ruido de fondo, los jets que pasan volando a muy baja altura, los balazos, las explosiones, como ruido de fondo, sumándole a las bombas, ¿no? y los misiles que caen cerca, el retumbo, el estruendo, la vibración de la estructura donde estés. Y les cuento, caen muy cerca, ¿no? Los más cerca que cayeron, varios, fue, no sé, menos de 100 metros de donde yo estaba. Pero vaya, al salir es el mismo procedimiento. Cada vez que pasas, atraviesas esto que fue una ciudad. Ya no es una ciudad, es un mar de escombro, ¿no? Es algo que no se puede escribir y mencionaban en el documental. No hay película de Hollywood o algo que te pueda representar el nivel de destrucción y devastación que hay. En este camino ves, lamentablemente, a mí me ha tocado ver cadáveres, me ha tocado ver costales de comida en donde entraban los pocos camiones que llegaban a entrar y la gente se abalanzaba, ¿no? Pero al llegar otra vez a ese muro y al pasarlo, después de otra revisión más minuciosa, porque nada puede salir de Gaza, ¿no? Los recuerdos que uno puede tener, las cosas que te regalan, ¿no? El staff en agradecimiento, es muy probable que te lo quiten al salir. La razón no la sé, ¿no? Nada sale de Gaza y afortunadamente pude sacar ciertas cosas. Pude sacar un llavero que tenía ahí un mensaje muy profundo. Es un llavero, muchos han de pensar, es solo un llavero. Ese llavero me lo dio una paciente que dimos de alta a su hijo con malnutrición severa y me lo dijo: no se olviden de nosotros, doctor, no se olvide de nosotros. Obviamente no la iba a olvidar, pero me quedé pensando, ¿por qué tiene un llavero? Ya no hay tiendas de souvenir en Gaza. ¿Por qué tiene un llavero? ¿Dónde lo consiguió? ¿Lo compró para mí? ¿Se lo dieron? ¿Era de su casa? No sé, entonces era muy especial para mí ese llavero. Afortunadamente sí lo pude sacar. Pero volviendo al tema, el salir de Gaza es más impactante, ¿no? El ver los campos verdes de agricultura que hay en esa zona, ver el agua, cómo los riega, las calles pavimentadas, los autos de último modelo que están en esas calles, los parques, las familias disfrutando de esos parques, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más que impacta, lo que más se siente es el silencio. El silencio y la calma que se puede sentir. ¿Cómo son dos mundos diferentes, dos realidades diferentes, solamente divididas por un muro de 5 metros? Me contaste algo que a mí se me quedó grabado en la cabeza y lo he intentado con imaginación reconstruir nada más, o inventármelo en mi cabeza. Esto que me contabas, que en esas 3 maletas que metiste, cada vez que has entrado has intentado también meter juguetes para los niños. Sí, intentábamos ingresar con juguetes ya que era un artículo prohibido para ingresar. Hay artículos que pueden ser de uso civil y militar. Esos artículos no se pueden ingresar. Entre ellos está silla de ruedas, fijadores externos para fracturas, papel. El papel ya no está en la lista, pero estuvo en la lista un tiempo. No teníamos papel para imprimir los expedientes de los pacientes. Y eso sí me marcó. Juguetes para niños. ¿Por qué están prohibidos? ¿No? ¿Qué uso militar se le puede dar? Volvamos un poco a las condiciones en las que estás trabajando, porque hemos visto que han bombardeado hospitales. Tal vez primero,
dijiste hace un rato, no hay ningún lugar seguro en Gaza. Entonces, ¿dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿En qué condiciones estás trabajando? Así es, no hay lugar seguro en Gaza. Y nosotros tenemos una base, es una casa donde vivimos todos juntos. Justamente de ahí tomé la foto, en esta zona humanitaria. Pero sí, no hay esa sensación de seguridad. Y eso me causó un poco de conflicto con nuestros compañeros locales, ¿no? Que es como una vergüenza, o así lo sentí yo, este privilegio, ¿no? Este privilegio de vivir en esta zona humanitaria, de estar seguro, este privilegio de esa sensación de seguridad y sobre todo el privilegio de salir, que ellos no pueden. Y me contabas de tus colegas palestinos que están ahí todos los días trabajando al lado de ustedes, pero que han perdido a 14 miembros de su familia, ¿Cómo se puede trabajar así? Es muy difícil y es parte de esta confianza, este vínculo que se crea con ellos. Y llegan, uno me dijo, la verdad, yo tenía, no sé, ni una semana de haber llegado y me confesó, me dijo, Homero, es que cuando empezó toda la Gaza, yo fui a buscar agua y justo en ese momento cayó una bomba. Al regresar a mi casa me di cuenta que era en mi casa y los 14 miembros de mi familia fallecieron. Y lo que más me sorprendió es cómo me lo cuenta, como si fuera algo normal, como si fuera algo sencillo de contar, ¿no? Y la mayoría, obviamente, tiene historias muy, muy tristes, desgarradoras para eso. Y me impresiona. Estar en Gaza es una mezcla de emociones, ¿no? De emociones, ira, compasión, pero yo creo que también mucha admiración por los compañeros locales, cómo continúan a pesar de eso, ¿no? Uno de ellos una vez me pidió perdón porque traía la camisa sucia. Y le dije, no tienes nada, y pues, ¿por qué te disculpas? Porque traes la camisa sucia, no te sientas mal por eso. Y dice, perdón, Homero, es que es la única que tengo, o sea, desde que salí de Gaza es la única que tengo y es la que uso todos los días, de ayer no la pude lavar. Y lo menos que me importa es que tu camisa esté sucia, estás aquí y es lo importante. El nivel de compromiso que tienen para su comunidad es algo que te impresiona, es impresionante, ¿no? Hablábamos la vez pasada de cómo estos traumas de haber perdido a toda tu familia, pero porque además todas estas pérdidas son recientes, ¿no? Probablemente en las guerras anteriores o en los ataques, las operaciones militares anteriores también las han tenido, pero que causan unos traumas que probablemente en cualquier otro lugar les imposibilitarían trabajar en salud. Probablemente a vos mismo, cuando estás trabajando allá, eso te deja unas secuelas psicológicas que a lo mejor serían un obstáculo en otros lados, pero no hay nadie que no las tenga en Gaza. Estaba pensando, Mero, como has estado hablando tanto con ellos, es decir, tú salís y ellos se quedan. Israel no les permite salir, y si no hay ningún lugar seguro, no tienen ningún escape, ¿no? Ni siquiera los hospitales están seguros. ¿Cómo gente en esas condiciones puede tener alguna noción de futuro? ¿O simplemente están viviendo en automático, esperando su muerte? Sí, es justamente eso, ¿no? Y varios de ellos me dijeron, se les ofrece, tenemos el servicio de asistencia de salud mental para ellos, y me dicen, gracias, pero yo no tengo tiempo para esto. Si yo me pongo a idealizar, a pensar que de verdad está pasando esto, yo no voy a poder. Yo ahorita estoy sobreviviendo y eso es lo que me mantiene aquí, ¿no? Vaya, y sí, es difícil. De hecho, pero me voy a permitir leerlo de nuevo porque uno de ellos me dijo en medio de llegó muy estresado a una junta que teníamos. Lo vi, estaba muy nervioso, muy ansioso, más de lo normal. Me acerqué y le dije, ¿quieres hablar? Me dijo que no, pero aún así, yo sabía que en esa noche había su cuadra, el lugar donde él vivía,
estaba bajo orden de evacuación. Entonces, en cuestión de horas, como a las 2, 3 de la mañana, se tuvo que retirar, tuvo que agarrar a su familia, a sus hijos, a su madre en silla de ruedas en medio de los escombros como pudo, ¿no? Y con solamente con lo que traía puesto. Y me dijo, Homero, perdí toda la esperanza en la humanidad. No sé qué pasará con mi vida y la vida que les espera a mis hijos, si es que llegan a tener una. No sé qué me espera en el futuro, pero quiero que mis hijos al menos tengan uno. Y esto me hizo reflexionar mucho porque vemos en estas frases, ¿no? Como hay mucha desesperación en esto, pero también hay cierta esperanza, ¿no? Y en esta situación yo creo que se aferran a eso para continuar. Y es muy válido, si no, no se podría. Yo quiero solo cerrar diciendo algo brevemente. Es imposible bombardear indiscriminadamente a toda una población sin deshumanizarla primero. La población de Gaza está absolutamente deshumanizada. Yo parte de lo que admiro de Homero es su dedicación no solo a salvar vidas ahí, sino sobre todo que le pareciera tan importante venir también no solo para ponerle un rostro humano a esta experiencia tan terrible, sino sobre todo para humanizarla. Nada, yo creo que aquí contás con toda nuestra admiración y yo te pido que se la haga llegar a todos tus colegas también en Gaza. Homero, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por ser parte de esto, ¿no? Por estar aquí, por escucharme, por ser parte de este testimonio, de este llamado, podemos decirlo, urgente, ¿no? A la solidaridad, a no quedarse callados, ya que el silencio solamente está prolongando este sufrimiento, estas injusticias. Y vaya, como médico humanitario y ustedes como periodistas, el hablar, el documentar, el denunciar esto, está sumamente ligado, va de la mano. Por eso yo creo que la medicina humanitaria y el periodismo es algo que no se puede separar. No es, ambos son actos de justicia, son actos de humanidad y actos de resistencia, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias a ustedes por estar aquí y por escucharnos. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada. Este material ha sido producido con apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales, administrado por la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.